De repente, si es que no se escucha bien o se corta la imagen o el video, me avisan por favor porque estoy con internet de mi celular nada más, porque estoy en el hospital. Está bien. Ya, síguete. Fernando me escribió, ¿llama? Al otro link. Estaba tratando de entrar a ese, pero no había nadie. Muy bien, vamos a empezar, ¿ya? Trastornos cerebelosos me toca el tema. Cualquier pregunta, por favor, lo hacen nomás. Bueno, antes que todo, pues muy buenas tardes. Gracias por permitirme compartir este medio para intercambiar algunos datos sobre este tema, ¿no? Sabemos que el cerebelo, pues, está situado en la base del cráneo, ¿no? En la denominada fosa cerebelosa del hueso occipital, detrás de la protuberancia y del bulbo, ¿no? Y debajo de la tienda del cerebelo o tentorio. Va a estar separado en dos hemisferios, ¿no? Dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Consta de una corteza y una parte central de sustancia blanca que contiene los núcleos cerebelosos o núcleos profundos también. Motor, siendo su función más importante la regulación de la actividad motora. Es un cerebro pequeño en sí, ¿no? Es un cerebro pequeño que pesa aproximadamente 150 180 gramos, ¿no? Un octavo del peso del cerebro, la octava parte en sí. Y el del hombre, pues, es 9 gramos más pesado que el de la mujer, ¿no? Y tiene predominantemente, pues, como le habíamos comentado ya, una actividad motora o función motora en este caso, ¿no? Entonces, acá podemos ver la estructura del cerebelo, ¿no? Donde podemos ver delante de él la protuberancia, ¿no? Bulbo raquídeo y más arriba el mesencéfalo, ¿no? Que está acá. Tenemos acá el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo justamente está acá, ¿no? Cuarto ventrículo. Y acá tenemos el cerebelo, ¿no? Este es el tectorio, ¿no? O la capa, el tentorio, ¿no? Por eso todo lo que está por debajo de esto se llama infratentorial, ¿no? Muy bien, y acá también podemos resaltar al cuerpo calloso, ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acá en su aspecto, digamos, macroscópico, vamos a tener casi la misma distribución, ¿no? Acá podemos ver al, al bulbo, ¿no? A la, al- a la protuberancia, al mesencéfalo, que en el número 4. El 5 sería el cerebelo. Este es el tectum, ¿no? O la membrana del el tegmento, ¿no? Y acá tenemos al cuerpo calloso, ¿no? En este caso, el cuerpo calloso, y tenemos también la tienda del cerebelo, ¿no? Esta de acá, tienda del cerebelo o el tectum. El cuarto ventrículo, como acá en este asterisco de color negro, no sé si se puede ver, este es el cuarto ventrículo, y el asterisco de color blanco vendría a ser eh, el ventrículo, el tercer ventrículo, ¿no? Tercer ventrículo, los ventrículos laterales acá, ¿ya? Muy bien, seguimos. El cerebelo, pues, en el cerebelo se distinguen, pues, el vermis, ¿no? En la línea media, este de acá es el vermis, todo esto, ¿ya? Y
esto va a estar dividido en lóbulo anterior, acá, el lóbulo anterior de amarillo, el lóbulo posterior de verde, ¿ya? El lóbulo anterior está antes de la cisura o del surco primario, ¿no? ¿Ok? Y en el lóbulo posterior va a haber otra cisura, otro surco, que es el horizontal. Un momentito. ¿Ok? Seguimos. Y en la parte posterior va a tener la cisura posterior, ¿no? Acá está la cisura primaria, la cisura horizontal, ¿ya? Y la cisura posterolateral. ¿Está bien? Esta de acá va a formar el lóbulo flóculo nódulo, ¿no? El flóculo y el nódulo. Y acá van a estar los lóbulos posteriores y anteriores, ¿ya? O sea, la cisura primaria limita el lóbulo anterior del posterior. La cisura posterolateral limita el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular, ¿no? Que es esta de acá. ¿Estamos? Los lóbulos se dividen en porciones más pequeñas que se denominan lobulillos y es importante destacar que cada sección transversal del cerebelo tiene una porción vermiana y otra hemisférica, ¿no? Acá, vermiana y hemisférica. Y otra del hemisferio que le va a corresponder, ¿no? O sea, puede ser el hemisferio cerebeloso izquierdo o derecho, dependiendo a dónde nos hallemos, ¿no? Entonces, el lóbulo anterior, ¿no? El lóbulo anterior, esta parte, se aprecia pues en la cara superior del cerebelo, ¿no? Que va a comprender la mayor parte de la porción rostral de la masa cerebelosa. Esta va a estar integrado a nivel de la cara superior del vermis, ¿no? Por la língula y el lobulillo central y el culmen, ¿no? Acá va a ser la língula, el lobulillo paracentral y la língula, el culmen, perdón. Y los hemisferios por el lobulillo anterior y la amígdala, ¿ya? La língula no tiene equivalente hemisferio posterior, en este caso el lóbulo posterior, va a estar en la parte media o la parte medial, ¿no? Es el más grande de todos, va a estar situado entre los surcos primario y el úvulo nodular o posterior. Está constituido pues a nivel del plano medio por el declive, el polium o lámina, el túbero o tubérculo posterior del vermis, ¿no? Y la pirámide con la úvula, ¿no? Entonces, este plano va a ser un plano lateral, en su mayor parte va a estar o va a corresponder al lóbulo anciforme, también conocido como lóbulo semilunar superior e inferior, y el lóbulo digástrico, ¿no? El lóbulo flóculo nodular, que es en la parte posterior, va a corresponder a la parte inferior de la cara anterior del cerebelo, va a ser rostral al surco lateral y consta del nódulo en el plano medio y del flóculo en el plano a los lados, ¿no? Acá en la parte medial va a estar el nódulo y a los costados o lateralmente va a estar los flóculos, ¿no? Tanto el lado derecho como el izquierdo. ¿Ok? El cerebelo, pues, como ustedes saben, se va a encontrar unido al tronco encefálico, tronco cerebral, a través de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos, acuérdense. Hay pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, ¿no? El pedúnculo cerebeloso superior
pues lo une el mesencéfalo y con el cerebelo, ¿no? Está formado predominantemente por fibras. ¿Qué tipo de fibras? Eferentes, ¿no? O sea, hablando desde el cerebelo, ¿no? Eferentes que van a salir del cerebelo, ¿ya? Fibras eferentes, ¿ok? Que nacen de las neuronas de los núcleos profundos y llegan al diencéfalo, el tronco y el encéfalo, ¿ok? Acá va a estar los núcleos o las neuronas eferentes que van a ir al tálamo, al núcleo rojo, ¿no? Que van a ir al nervio vestibular, ¿no? En este caso va a ser el núcleo fastidio, el interpósito y el dentado, ¿no? Como en la gráfica podemos observar. El pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Que es este de acá, va a unir lo va a unir con la protuberancia, ¿no? Se considera pues como límite entre ambas estructuras, ¿ya? El origen aparente del quinto par es el pedúnculo más voluminoso probablemente, ¿ya? Es el más voluminoso. Recibir aferencias desde el núcleo protuberancial, ¿no? Desde el núcleos de la protuberancia. Va a ir aferencias hacia el cerebelo, ¿ok? Ese es el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso inferior, que también son más aferentes o son aferentes, ¿ya? Va a unir al bulbo y va a estar formado pues, por los cuerpos restriforme y los yuxta restriforme, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. El pedúnculo cerebeloso inferior, que son aferentes junto al pedúnculo cerebeloso medio, y los eferentes van a ser el pedúnculo cerebeloso superior, ¿ok? En este caso, el primero es un grueso cordón o sea, el pedúnculo cerebeloso inferior va a tener, como les comenté, los cuerpos restriformes y este pues que es un grueso cordón situado en la zona dorsolateral del bulbo y va a contener pues básicamente fibras procedentes de la médula espinal o del bulbo. El yuxta restriforme va a, esta se va a encontrar en la pared del cuarto ventrículo y sus fibras van a formar conexiones recíprocas entre las estructuras vestibulares y el cerebelo. Entonces, los lóbulos cerebelosos se van a distinguir en dos, ¿no? Dos fisuras que van a dividirlo que va a dividir el cerebelo pues, en tres lóbulos, ¿no? La fisura primaria, acuérdense que ya lo estamos repitiendo varias veces, recorre transversalmente la cara superior del cerebelo y presenta discretamente una forma arqueada, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Ya? Y también cóncava y va a ser hacia adelante la fisura posterolateral, ¿ya? La fisura posterolateral, acá, que va que va a seguir el contorno inferior del lóbulo floculonodular, ¿no? Y el lóbulo anterior, pues, va a estar siempre en la parte anterior a la fisura primaria. El lóbulo posterior va a estar entre la fisura primaria y la posterior, que ya lo habíamos comentado, y el lóbulo floculonodular que está delante de la fisura posterolateral, ¿no? El corte dorsal, un corte axial del encéfalo y del cerebelo, y acá vamos a tener un corte transversal del cerebelo, ¿no? Acá tenemos la corteza cerebelosa, ¿no? La sustancia blanca, ¿ya? Por acá está el vermis, ¿no?
el núcleo, el puente o las protuberancias están acá. Y estos son los pedúnculos cerebelosos superior que comunica el mesencéfalo con el cerebelo, que son más eferentes, en este caso, eferentes desde el cerebelo. La protuberancia que tiene comunicación con el pedúnculo cerebeloso medio, que son más aferentes hacia el cerebelo, y el bulbo, que también es aferente hacia el cerebelo, ¿no? Bien. Estas son las partes que habíamos comentado anteriormente, ¿ya? Es para que lo revisen. Mm, De, de esto podemos sacar provecho. Igual, acá está la fisura primaria o el surco primario, la fisura horizontal, ¿no? Y la fisura posterolateral que está acá, o úvulo nodular, ¿no? Donde cada una de ellas cumplen funciones de límite, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro del cerebelo, como habíamos mencionado, va a tener una parte de la corteza y una parte de sustancia blanca que es más interna, ¿no? La corteza cerebelosa se encuentra pues constituido por tres capas, ¿ya? Tres capas que se van a presentar de manera uniforme en toda su extensión. La capa molecular, en este caso, es más superficial, ¿ya? La capa molecular representa, pues, o está representada por las células en cesto, ¿no? Las células internas y estrelladas, que son las externas, ¿ok? Las células cesto, que son las internas, y las células estrelladas, que son las externas, ¿ya? Las dendritas, ¿no? De las células de Purkinje, en este caso, y la Golgi tipo 2, ¿no? Las fibras paralelas, o sea, las fibras paralelas que son los axones transversales de las células granulosas y fibras trepadoras, ¿no? La capa de las células de Purkinje, que está compuesta por cuerpos de eran la de la capa molecular, acuérdense, o de Purkinje, son grandes en este caso, en las capas de células de Purkinje, son más grandes, de forma, tienen como en forma de cebolla o en forma de botella en este caso, dispuesta en una zona como hilera, ¿no? De modo central, en la unión entre las capas granulosa y molecular. Las dendritas de estas células se van a ramificar en capa molecular. El axón atraviesa la capa granulosa y hace sinapsis con los núcleos cerebelosos y vestibulares, ¿no? También llamados núcleos de Daters, ¿no? Las células de Purkinje son el elemento alrededor del cual pues van a girar toda la organización de la corteza cerebelosa, ¿no? Son las únicas neuronas eferentes de la corteza en sí, ¿ya? La capa granulosa es la más profunda, está formado por células granulosas, células de Golgi tipo 2, fibras musgosas y glomérulos sinápticos, que esta capa pues va a atravesar o está atravesada por las fibras trepadoras, ¿no? Que se dirigen a la capa molecular. Y estas pues se van a dirigir por los axones de las células de Purkinje que salen por la corteza cerebelosa, ¿ya? Las células granulosas también son las más abundantes en esta capa. Sus dendritas pues terminan en el glomérulo cerebeloso y sus axones ascienden a la capa molecular donde se van a bifurcar en forma de T, ¿no? Y esto va a dar formación a las fibras paralelas, ¿no? Que hacen sinapsis con las células de Purkinje. Otro tipo de células es la célula de Golgi tipo 2. Es una interneurona inhibitoria
de la corteza cerebelosa con un soma mayor al de las células granulomatosas o granulosas, ¿no? Y suelen encontrarse en esta capa eh, que están muy próximas a las células de Purkinje. ¿Ok? Eh, Luego vamos a tener los núcleos profundos, ¿no? Los núcleos profundos van a estar, en este caso son cuatro, ¿no? Los núcleos fastigio, el núcleo de fastigio, acá, que sea, en este caso, la sustancia blanca, ¿no? Los núcleos intracerebelosos o núcleos profundos o núcleos cerebelosos profundos también se llama, ¿no? Van a estar, o vamos a tener cuatro de estos núcleos, ¿no? En este caso, el pertenece al cerebelo medial, situado pues en la parte más dorsal del techo del cuerpo del ventrículo, adyacente a la línea media. Está relacionado fundamentalmente con, en este caso, con la zona vermiana, ¿ya? El núcleo interpósito, ubicado lateralmente al núcleo fastigio, se encuentra formando el núcleo globoso, ¿no? Y el embuliforme. Se relaciona fundamentalmente con la zona paramediana. El núcleo dentado también es un núcleo cerebeloso lateral. Es el más lateral de todos y de mayor dimensión en sí. Es el núcleo dentado. Y este núcleo pues se relaciona funcionalmente con los hemisferios, ¿no? Se dice que el núcleo dentado es el más lateral, ¿no? Se reconoce una zona dorsal asociada a las áreas corticales y motoras y una zona ventral que está conectada a las áreas asociativas, ¿no? De la corteza. Los núcleos emboliforme y globoso, los núcleos emboliforme y globoso o el núcleo interpuesto se disponen pues medialmente al dentado, ¿no? Es por eso que el núcleo dentado es el más lateral. El globoso pues recibe aferencias de la corteza y envía aferencias por el pedúnculo cerebeloso superior al núcleo rojo, ¿sí? Aferencias al núcleo rojo, ¿no? Pero aferencias desde el cerebelo. Las fibras eh, que vamos a tener también dentro de la sustancia blanca, ¿no? Estaban divididos en núcleos profundos o intercerebelosos y en fibras. Tenemos las fibras intrínsecas, ¿no? Las aferentes y las eferentes, ¿no? Dentro de las fibras intrínsecas, estas van a conectar pues zonas diferentes de la corteza, ¿ya? Las fibras eferentes se van a proyectar hacia los núcleos del cerebelo. Las eferentes se proyectan hacia el núcleo del cerebelo o los núcleos vestibulares del bulbo y proceden de la capa media, ¿no? O se provienen de la capa media en sí, ¿no? Las fibras aferentes, en este caso las fibras aferentes son tres en sí. Una de ellas es las fibras musgosas, ¿no? Las fibras trepadoras y las arrosariadas, ¿no? Que no lo hemos considerado acá. En este caso, las fibras trepadoras, ¿no? Son las fibras activadoras que van a proceder del núcleo olivar, del bulbo raquídeo, y alcanzan el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? En su trayecto, pues van hacia la corteza, dan colaterales para los núcleos cerebelosos y penetran la capa granular, ¿no? Las fibras musgosas son fibras activadoras, ¿no? Igual que las fibras trepadoras, son fibras activadoras y van a proceder de un amplio número de estructuras del tronco encefálico y de la médula espinal.
Antes de ingresar o penetrar a la corteza, dan colaterales para los núcleos cerebelosos, ¿no? Y las fibras que les había comentado, que son las fibras arrosariadas o también conocidas como aferentes no laminares, son responsables de regular el nivel de actividad y el modo de funcionamiento general de los circuitos, ¿no? Se incluyen en este caso, por ejemplo, las fibras adrenérgicas, ¿no? Procedentes del locus ceruleus, las serotoninérgicas, que son procedentes del núcleo del RAFE, las colinérgicas, que van a ser procedentes del núcleo, del núcleo del puente, y las oxigenérgicas, que van a proceder del hipotálamo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar de la anatomía y la fisiología del cerebelo, ¿no? Y acá, pues, todo lo que hemos comentado, ¿no? Las fibras intrínsecas, aferentes y eferentes, ¿ya? Y en este caso, las proyecciones aferentes, ¿no? Entonces, la protuberancia tiene aferentes a la corteza cerebelosa. El pedúnculo cerebeloso, acuérdense que es más también aferente hacia la corteza cerebelosa, y el pedúnculo cerebeloso superior pasan eferentes desde el cerebelo, ¿no? Estas las vías que hemos comentado, ¿no? La córtico-pontina cerebelosa va a tener una función que va a transmitir el control desde la corteza cerebral, ¿no? Por el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Va a ir por la vía del núcleo, de los núcleos pontinos y las fibras musgosas hacia la corteza del cerebelo, ¿no? La vía cerebro-olivar, cerebelosa. Este es el resumen cerebral, ¿no? Desde los lóbulos frontales, parietales y temporales, y también occipital por las vías olivares inferiores y fibras trepadoras hacia la corteza cerebelosa, ¿no? Estas son las funciones y el origen y su destino de cada vía, ¿ya? Entonces, eso quizás como que para repasarlo y para tenerlo como un resumen ¿ya? Acá podemos ver la corteza cerebelosa. Esto ya sería el pedúnculo cerebeloso superior, que sale eferentes, ¿no? Desde el cerebelo hacia el núcleo de cerebelosos profundos, ¿no? Y de ahí van a los complejos, ¿no? Del tálamo, del núcleo rojo, a la corteza motora y premotora primaria. ¿Ok? Eso es el pedúnculo cerebeloso superior. ¿No? Muy bien, y estas son las vías, ¿ya? La vía globoso, emboliforme y rúbrica, que va a influir en la actividad motora, ¿no? Homolateral. El origen es el núcleo globoso y emboliforme, y el destino va hacia el núcleo rojo, al contralateral, luego a través del tracto rubroestriado, perdón, rubro espinal cruzado hacia las neuronas motoras, homolaterales en la médula espinal. El dento talámico, que va a influir en la actividad motora homolateral, ¿no? Que quizás es la más lateral y la más grande, ¿no? El origen es el núcleo dentado y va hacia el núcleo ventrolateral del tálamo, ¿no? Y contralateral. Luego hacia la corteza cerebral motora, ¿no? Contralateral, y el tracto córtico espinal, ¿no? Que va a cruzar la línea media y controla las neuronas motoras homolaterales en la médula espinal. Luego tenemos la vía del fastigio vestibular, que va a influir en el tono del músculo, ¿no? Sobre todo en los músculos extensores, ¿no? Eh, el origen va a ser el núcleo fastigio, principalmente hacia los núcleos vestibulares, laterales, homolaterales, etcétera, ¿no?
Entonces, para que lo revisen y lo chequeen, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones del cerebelo? ¿Alguien puede decirme de qué se encarga el cerebelo? El equilibrio, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Coordinación. Coordinación de los movimientos. Excelente. ¿Quién más? Regula lo que es el tono muscular. El tono muscular. Muy bien. Ya. Básicamente eso, ¿no? Básicamente tiene función motora, ¿no? Regula, ¿no? Tanto el tono como el movimiento, quizás la velocidad en los movimientos finos, ¿no? Por ejemplo, para agarrar un lapicero, ¿no? Para escribir, ¿sí? Todo ello, ¿no? Y también se ha hecho estudios, pues, que tiene que ver también con el lenguaje, ¿no? La fluencia del lenguaje, ¿no? Regula o modula pues el acto motor, em, para que tú seas más preciso, ¿no? De algunas posiciones para poder escribir adecuadamente, y también nos ayuda a ver la percepción visual y espacial, ¿no? Y tiene que ver también por ahí con el proceso del aprendizaje de patrones, sobre todo siempre de los patrones. Va a controlar los movimientos, va a regular el tono muscular, va a modular del cerebelo, pues vamos a tener que clásicamente está asociado al control de la parte motora, ¿no? El control de los movimientos, de la fuerza en que debemos aplicar, ¿no? La regulación del tono muscular también tiene que ver mucho con el cerebelo, la modulación de los actos motores, ¿no? Mantener la postura y el equilibrio también tiene que ver mucho con la actividad del cerebelo, ¿no? La coordinación, los ajustes de corrección del el componente muscular, ¿no? Entre los antagonistas y los agonistas, ¿no? Por ejemplo, esto podemos verlo posiblemente en la maniobra de Stuart Holmes, ¿no? No sé si han escuchado el signo de rebote, ¿no? ¿Alguien tendrá algún conocimiento sobre ello? Entonces, el signo de rebote es, pues, tú le pones una fuerza al brazo del paciente y le dices que jale todo lo que pueda, ¿no? Y repentinamente le quitas la fuerza o retiras tu brazo y él va a hacer la flexión, ¿no? Digamos, acá los músculos agonistas van a hacer que la fuerza sea tan intensa que incluso no pueda regular y se va a golpear el rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa, digamos, regulación entre los músculos antagonistas también lo realiza el cerebelo, ¿no? La predicción de la posición incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé
que debo, no sé, esquivar a un objeto que cuando estoy corriendo, cómo tiene que ir mi cuerpo y qué es lo que tengo que hacer para poder esquivar ese objeto, ¿no? También, ¿no? El lenguaje tiene que ser más, o sea, hay más, más limitación o más lentitud, ¿no? En este caso, por ejemplo, se dice disartria escandia, ¿no? Como que también hay alteración en los músculos que tienen que ver con la parte de la articulación de la palabra, ¿no? El proceso del aprendizaje de patrones motores, ¿no? Por ejemplo, yo hago una actividad, ¿no? X, por ejemplo, no sé, llevar la aguja quizás al capuchón, ¿no? Aunque no debes hacerlo. Entonces, quizás al no realizarlo adecuadamente voy a hincarme, ¿no? O voy a hincar a alguien más. Entonces, eso va a hacer que yo aprenda de que hice algo mal, ¿no? Entonces, inconscientemente el cerebelo va a ordenar al cerebro de que modifique el movimiento. ¿Para qué? Para poder realizarlo adecuadamente. Y la segunda, la tercera vez ya lo va a ir haciendo mejor. ¿Ya? Eso también tiene que ver con los procesos de aprendizaje de los patrones motores, ¿no? La precisión visoespacial, ¿no? El equilibrio, en este caso, tiene que ver también con la parte del cerebelo. Sí está pasando, ¿no? Entonces acá están las funciones del cerebelo, no detallados. Está relacionado mucho con la motricidad, la regulación del tono, ¿no? Modulación del acto motor, ¿no? Es decir, la medida exacta, la fuerza necesaria para hacer ciertas acciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué voy a hacer cómo voy a llevar el dedo a la punta de la nariz, ¿no? El dedo índice a la punta de la nariz y cuánto de fuerza tengo que aplicarlo para no golpearme la nariz o para no hacerme daño, ¿no? Em, Mantener el equilibrio y la postura, eso tiene que ver mucho con la parte del cerebelo y también con la parte de la regulación del tono muscular, ¿no? Porque al haber hipotonía va a haber alteración en la postura, ¿ya? La coordinación, ¿no? Interviene mucho en esta parte que les expliqué de los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Hay una sinergia en ese caso, ¿no? Y también puede presentar adiadococinesia, ¿no? Por eso los movimientos alternantes va a tener alteración en este sentido. Interviene en la fluencia del lenguaje, que también ya lo comentamos, participa en los procesos cognitivos, de alguna manera hace que nosotros podamos aprender ciertos patrones de movimiento, activaría también los procesos del aprendizaje de estos patrones, ¿no? Y regularía funciones ejecutivas y también se ha visto que puede estar inmerso en algunas emociones en sí, ¿no? Muy bien, entonces, sabiendo todo esto, vamos a ir a un síndrome en sí, que es el síndrome cerebeloso, ¿no? Y por el cual yo voy a saber qué, qué tengo que buscar, qué exámenes tengo que pedir, ¿no? Qué signos, qué maniobras puedo realizar, ¿no? Entonces, el síndrome cerebeloso tiene que ver mucho, pues, con la afectación del cerebelo, ¿no? En este caso, cada hemisferio cerebeloso está conectado por las vías nerviosas, ¿no? Con el mismo lado del cuerpo, ¿no? O sea, es ipsilateral, ¿ya? Con los músculos del mismo lado del cuerpo, ¿ya? De modo que una lesión en este hemisferio, pues, va a dar origen a un signo o síntoma que va a estar limitado a ese mismo lado, ¿no? Es ipsilateral en este caso. La función esencial del cerebelo, pues, es la coordinación, ¿no? Mediante la sinergia, toda la actividad del músculo va a ser reflejada, ¿no? O un músculo, la actividad refleja del músculo y también la actividad voluntaria del músculo, ¿no? Va a graduar y va a armonizar el tono muscular, ¿no? Y mantener la postura del cuerpo.
¿ya? Permite también el movimiento voluntario, ¿no? Como por ejemplo, la marcha, ¿no? La caminata que se lleve a cabo con precisión, ¿no? Y con economía del esfuerzo, ¿no? No hace esfuerzos de más, no caminas pues pisando una piedra cuando hay quizás un terreno llano, ¿no? Entonces todo ello va a hacer de que esto nos permita deambular adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas que me van a definir o eh, diagnosticar este síndrome cerebeloso? Como ya hemos comentado, tiene que ver mucho la hipotonía, ¿no? El tono muscular. Entonces, el paciente va a tener hipotonía, ¿ya? Y la hipotonía lo vamos a ir evaluando de forma pasiva, ¿no? El paciente sin realizar ninguna actividad, podemos coger el brazo en este caso el antebrazo para mover la muñeca, ¿no? Y vamos evaluando si es que se mueve demasiado la muñeca derecha en comparación a la izquierda, probablemente hay una hipotonía en el lado izquierdo, ¿ok? Se acompaña de reflejos osteotendinosos disminuidos también, ¿no? O sea, acá va a haber hiporeflexia y sobre todo va a haber un reflejo pues característico que es el reflejo pendular, ¿ya? El reflejo pendular es por la hipotonía y va a ser de alguna manera cuando tú haces un reflejo ya sea patelar o cubital, vas a tener el péndulo del brazo o la pierna va a ser en 3 movimientos nada más, ¿no? Entonces, si es más de 5 movimientos, sí se considera un reflejo pendular, por ejemplo, ¿no? Si saben que es un péndulo, ¿no? Que queda ahí como que en movimiento, ¿ya? En movimiento. ¿Sí? Entonces acá, como no hay una regulación de los músculos agonistas y antagonistas, va a estar ahí como que en un vaivén, ¿ya? También va a fenómeno que les comenté, la prueba de Stuart-Holmes, ¿no? Donde tú vas a hacer de que el paciente pues haga un esfuerzo y no controle la fuerza que realiza y no hay los antagonistas, en este caso, se va a golpear la cara probablemente, ¿no? Los músculos también pierden elasticidad a la palpación, ¿ya? Hay menos resistencia a los movimientos pasivos. Al movilizar las extremidades se producen movimientos excesivos de las articulaciones terminales, ¿no? Y el trastorno, pues, es atribuible a la pérdida de la influencia del cerebelo sobre el reflejo del estiramiento simple, ¿no? Alteración del equilibrio también vamos a tener, ¿no? Y de la marcha en este caso, ¿no? La alteración del equilibrio va a ser pues una ampliación de la base de sustentación, ¿ya? En este caso vamos a tener, por ejemplo, una ataxia estática, ¿no? Una ataxia estática que va a provocar inestabilidad en un paciente que se pone de pie o que quiere estar en bipedestación, por lo que el paciente debe ampliar la base de sustentación, ¿no? Va a separar los pies en este caso y, digamos, al permanecer en bipedestación y al andar, su cuerpo va a presentar frecuentes oscilaciones, ¿no? O sea, va a haber lateropulsiones a diferencia de los trastornos, digamos, vestibulares, estas alteraciones pues no se modifican al cerrar los ojos. Van a continuar a pesar de que tú cierres los ojos, ¿no? En cambio, en los trastornos vestibulares cierra los ojos y disminuye o se atenúa este trastorno, ¿no? Eh, la marcha pues es característica y ustedes muy bien saben que incluso pueden comparar con
con la marcha de un borracho, ¿no? Por eso le llaman la marcha del ebrio, ¿ya? Es titubeante porque tiene lateropulsiones, ¿no? A la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Y va a depender mucho de qué lado del cerebelo está afectado, porque va a predominar una lateropulsión ipsilateral también, ¿no? La marcha va a ser con los pies separados, ¿no? Con desviación al lado de la lesión en este caso. Además va a adoptar una base ancha, ¿no? Cuando se pone de pie y a menudo pues va a tener digamos, las piernas muy rígidas para compensar la pérdida del tono muscular, ¿ya? Cuando, sobre todo cuando camina, el paciente va a tratar o va a hacer que va a inclinar, ¿no? Y y va a estar en bamboleo, ¿no? Hacia el lado que está afectado, ¿sí? Em, ¿Qué más? La marcha, en este caso, la ataxia no solamente es en la marcha, sino hay ataxia de miembros, ¿no? De miembros superiores e inferiores. Y esto se evidencia pues con la hipermetría, con la sinergia y la discronometría, o incluso con la ariadococinesia, ¿no? Entonces la hipermetría va a ser pues la alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios, que va a dar lugar a la aparición de movimientos exagerados o tratando de corregirlos, ¿no? Va a haber también asinergia, ¿ya? En las pruebas en este caso dedo-nariz, como la paciente en esta imagen lo está haciendo, o en el talón rodilla, ¿no? Va a haber la velocidad y el inicio del movimiento no se encuentran afectados, pero al momento cuando en este caso el dedo o el talón del pie se aproxima al punto, ¿no? Por ejemplo, en la nariz o en la rodilla, va a sobrepasar, ¿ya? O sea, va a sobrepasar la nariz o a la rodilla, y esto va a hacer de que trate de corregir, ¿no? Esta maniobra excesivamente, ¿no? O sea, va con una velocidad y como que frena de un momento a otro y trata de corregirlo, ¿no? A eso se llama hipermetría, ¿ya? La sinergia consiste pues en una descomposición del movimiento en sus partes que van a estar inmersos. En este caso, todos estos trastornos pues se van a observar cuando se hace más rápido los movimientos, ¿no? Cuando aceleras más los movimientos. Es por eso que si tienes alguna duda, el paciente le dice, a ver, haga más rápido el índice nariz, ¿no? O la diadococinesia, ¿no? Entonces esto te va a permitir sensibilizar la prueba y puedas evidenciar mejor la alteración, ¿ya? La ariadocinesia, esto va a indicar pues que hay una dificultad para la imposibilidad de realizar o ejecutar movimientos alternos o alternados, ¿no? Y sobre todo de manera rápida, ¿ya? Otro de los trastornos es el temblor. En este caso, el temblor es un temblor intencional, ¿no? Y también un temblor de acción, ¿no? Entonces, mayormente se va a evidenciar cuando el paciente realiza algún movimiento, ¿no? Sobre todo al iniciar el movimiento, ¿no? El temblor intencional, pues es diferente al temblor de reposo que tenemos en los pacientes con síndrome de parkinsoniano, ¿no? En este caso, el temblor se va a producir en movimientos finos, ¿no? Como, por ejemplo, abotonarse, ¿no? Las prendas, escribir o afeitarse, ¿no? O sea, cuando haces una actividad, ¿ya? Y también vamos a tener los trastornos de los reflejos, ¿no? El movimiento producido por los reflejos, que ya también los he comentado, es mayormente por la hipotonía. Vamos a tener un movimiento pendular, ¿no? Ya sea de la pierna, del brazo, dependiendo
qué tipo de reflejo estés, digamos, examinando, ¿no? Entonces, el temblor de reposo, ya sabes que es un temblor mayormente asociado a un parkinsonismo, ¿no? Es un temblor en cuentamonedas, ¿no? Además del temblor, en el parkinsonismo tienes que ver, pues, una rigidez, bradicinesia, ¿no? Que son que es la actividad quizás del parkinsonismo. En cambio, en el temblor cinético es el temblor que se presenta justamente al hacer el movimiento o al iniciar el movimiento, es de intención, ¿ya? Está asociado mayormente a un síndrome cerebeloso, ¿no? Y puede estar inmerso tanto en el síndrome del Vermis o un síndrome del hemisferio cerebeloso, ¿ya? Cualquiera de los dos vamos a tener esta alteración. Entonces, también aparte de lo que vemos en los trastornos del movimiento, también hay alteración en este tipo de movimientos del ojo, sobre todo, ¿no? Que se llega a denominar nistagmos, ¿no? El nistagmos, pues, esencialmente es una ataxia de los músculos oculares, ¿no? Es una oscilación rítmica de los ojos que se demuestra más, digamos, fácilmente al desviar los ojos, ¿no? En una dirección horizontal, ¿ya? Esta oscilación es rítmica, ¿no? Puede tener la misma velocidad en ambas direcciones, ¿ya? Si le haces ver a la derecha o a la izquierda. El nistagmos va a ser, pues, un movimiento pendular, y se hace posiblemente más rápida en una de las direcciones, ¿no? Que en la otra. Esta es, pues, el nistagmos como en sacudida, ¿no? Eso también vamos a tener en esta alteración. Los trastornos del habla, como ya lo habíamos comentado, ¿no? El trastorno del habla es, pues, una disartria, ¿no? Se debe a la ataxia de los músculos de la laringe y la articulación de las palabras, ¿no? Se produce en este caso en sacudidas o en sílabas, a menudo están separados entre sí, ¿no? Eso se llama una disartria escándida, ¿no? Como el borracho, algo parecido a esa, a esa habla, ¿no? Tiende a ser explosiva, por ejemplo, puede ser, hola, hermano, ¿no? O sea, como que tiene momentos de volumen elevado y baja y por momentos arrastra la sílaba, ¿no? Con frecuencia, pues esto es lo que vamos a evidenciar en este tipo de paciente, ¿ya? Entonces, por la afectación del cerebelo, también podemos tener cefaleas, ¿no? No es netamente del cerebelo, sino más por una compresión a nivel de las meninges, en la parte de fosa posterior, ¿no? Náuseas, vómitos también puede haber por un estímulo en el centro del vómito, pero esto no es lo característico, pues, ¿no? Trastorno de la visión y diplopia, también por una compresión a nivel del sexto nervio craneal, del tercer nervio craneal, etcétera, ¿no? Pero esto no es lo característico. Puede haber esto por afectación de las estructuras colindantes o vecinas, ¿no? Entonces, dato importante, pues, es que en las lesiones cerebelosas no hay parálisis ni cambios sensitivos, ¿no? O sea, no hay disminución de la fuerza en sí. Va a aparentar disminución de la fuerza probablemente, pero es más por la hipotonía, ¿ya? No hay alteración sensitiva en este caso, ¿no? No hay hipoestesia, ¿no? O hiperalgesia, no hay nada de eso, ¿ok? Aunque puede haber hipertonía muscular o incoordinación, el trastorno, pues, no se limita al músculo, o sea, el cerebelo no ordena al músculo para que haga el movimiento, ¿ya? Solo como que regula el movimiento, ¿ya? No inicia jamás el movimiento, ¿no? Entonces, sino que también puede estar afectado, eh,
un miembro o algunos músculos, ¿no? O la mitad del cuerpo, dependiendo qué afectación presentas, ¿no? O qué afectación se ha dado en el paciente, ¿ya? Y si compromete ambos hemisferios cerebelosos, pues vamos a tener afectación prácticamente de todos los músculos del cuerpo, ¿no? No va a haber atrofia, ¿no? No va a haber debilidad, ¿ok? Y bueno, pues dentro de todo esto vamos a determinar si es o sea, el cerebelo ustedes saben que es casi, o sea, tiene una forma más o menos de una mariposa, ¿no? Donde las alas son los hemisferios y el cuerpo, digamos así, es el vermis, ¿no? Entonces, el vermis es la parte medial, ¿no? Está en la parte central, ¿no? Y a los costados están, pues, los hemisferios cerebelosos, ¿no? Como habíamos comentado al inicio de la presentación, ¿no? Y el síndrome cerebeloso, pues, va a causar con más frecuencia o va a ser causado con más frecuencia por un méduloblastoma, ¿no? Y esto, pues, es mayormente en niños, ¿no? El compromiso del lóbulo flóculo nodular va a producir signos relacionados con el sistema vestibular, porque acuérdense que tiene que ver mucho con los nervios craneales, ¿no? Dado que el vermis es único, influyente sobre las estructuras de la línea media, la incoordinación de los músculos, la afectación al cráneo, a la cabeza y el tronco y no a las extremidades, ¿no? Va a ser más una ataxia, digamos, de cabeza, de cuello y de tronco, ¿ya? Y no va a comprometer tanto las extremidades, ¿no? Se va a producir una tendencia a la caída, o sea, el paciente como que va a presentar propulsiones y retropulsiones, ¿ya? No va a ser tanto como lateropulsiones los que vemos en afectación del hemisferio cerebeloso, ¿no? Se produce una tendencia a la caída por delante o por detrás, así como dificultad para mantener la cabeza quieta, porque también va a haber una ataxia de cuello y de cabeza, y no vas a poder estar en posición erecta, ¿no? Incluso estando sentado vas a tener esa ataxia del tronco. El paciente no puede mantenerse sentado si es que no se agarra de algo, ¿ya? También puede haber dificultad para mantener el tronco erecto, como les comentaba, ¿no? ¿Y qué signos vamos a tener en lesiones del vermis? Vamos a tener eh, que cuando el paciente está en decúbito, la ataxia pues va a desaparecer, ¿no? Vas a pensar que no tiene ninguna alteración el paciente cuando está echado, ¿no? Basta que lo quieras sentar, va a aparecer la ataxia de tronco, la ataxia de cabeza y mucho más cuando lo pones de pie. Va a poder ponerse de pie, pero el tronco va a oscilar, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Va a haber manifestaciones oculares también, como en este caso el nistagmos, desviaciones de la mirada, ataxia, trastornos del equilibrio en bipedestación, trastornos de la marcha también, ¿no? De todas maneras va a haber todo ello a consecuencia de alteración del vermis, ¿no? Entonces acá, no sé si puedan verlo. Con la mirada al lado derecho no hay mucho problema, pero cuando mira hacia el lado izquierdo, no sé si notan ese movimiento, ¿no? Este, pendular del ojo, ¿no? Que se exacerba con la mirada al lado izquierdo. Mira, y casi no hay movimiento, pero acá sí. ¿Ves? Esas sacudidas, eso se llama nistagmus, ¿ya? Probablemente por alteración en el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo o del vermis también podría dar esto, ¿ya? Entonces ese movimiento pseudo pendular, en este caso,
¿no? De la mirada hacia el lado izquierdo, ¿no? Va a haber en este caso hay que explorar con una mirada a un objeto, ¿no? A un lado, ¿no? Y el paciente va a tratar de fijar la mirada al objeto y en este caso va a haber una desviación lentamente hacia el lado enfermo, ¿no? Con falta de coordinación de los músculos, como al mismo tiempo también va a haber impulsos corticales que van a ordenar que fije la mirada en este punto y la mirada va a volver rápidamente hacia la fase lenta, ¿no? Por eso se produce el nistagmus. Entonces, las desviaciones que habíamos comentado, pues el paciente de pie puede inclinarse hacia adelante, ¿no? Que se llama propulsión, hacia atrás una retropulsión o hacia los lados lateropulsiones, ¿no? A eso se va a llamar ataxia ¿no? En la marcha, con una marcha atáxica, ¿no? Con lateropulsiones, propulsiones o retropulsiones. Va a depender dónde está la alteración, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la alteración probablemente esté en el vermis porque tiene una ataxia de tronco, ¿no? Porque se va hacia adelante, ¿ya? Eh, el paciente va a oscilar y va a aumentar su base de sustentación para que no se caiga, ¿no? Y si cierra los ojos, pues no va a caer. Esto se llama signo de Romberg negativo. Acá tenemos el video de un paciente con alteración de el vermis. Mira como sí se puede parar, pero no puede mantener el dorso, ¿no? Digamos, recto, ¿no? Tiene esa anteropulsión o propulsión, ¿ya? Y al caminar, como puedes ver, se va hacia atrás o se va hacia adelante, ¿no? Esos son retropulsiones o propulsiones, ¿ya? Por afectación a nivel del vermis. Y acá vamos a ver una dismetría, ¿ya? Cuando hacemos la prueba índice nariz, ¿no? No sé si puedan ver, ¿eh? Como que se va con fuerza y de ahí como que pone un freno y se evidencia de que de hay una corrección ahí, mira, ahí y ahí, ¿no? Hay un movimiento brusco y como que para digamos, introspectivamente y trata de corregirlo, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber trastornos del equilibrio. Creo que en este caso ya hemos comentado también la ataxia estática, ¿no? Se refiere a la pérdida del equilibrio y la coordinación que persiste incluso cuando una persona está quieta, ¿no? O sea, cuando tú estás, por ejemplo, sentado o de pie, vas a tener esa ataxia estática que caracteriza al vermis, a la lesión del vermis, ¿ya? ¿Qué más? A diferencia de la ataxia cinética, ¿no? La ataxia cinética es cuando tú haces una actividad, al moverte, al deambular, ¿no? Esto va a afectar, pues, la ejecución de los movimientos, ¿no? La ataxia estática se manifiesta como una dificultad para mantener la postura y en equilibrio, en posición de pie o sentado, como les había comentado, ¿no? En comparación a la ataxia cinética, ¿no? Que aparece mayormente en el movimiento, ¿no? Como hemos visto en la señora cuando hacía la prueba de índice nariz, ¿no? Y otro de los síndromes que tenemos que tener claros es pues, el síndrome del hemisferio cerebeloso, ¿no? Ya, este es el otro síndrome grande que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos sospechando de alguna alteración del cerebelo, ¿ya? La causa, pues, de este síndrome puede, pues, ser
una masa, un tumor, un granuloma, un sangrado, un infarto, incluso una infección, una inflamación, ¿no? Una cerebelitis, en este caso, podría afectar los hemisferios cerebelosos y pueden dar pues todo el síntoma, los signos, ¿no? Que va a conllevar a un síndrome del hemisferio cerebeloso, ¿no? En general, los síntomas y signos van a ser unilaterales, ¿no? Y van a afectar a los músculos del mismo lado. O sea, en este caso, la afectación es ipsilateral al hemisferio cerebeloso, ¿ya? Va a haber alteraciones de los movimientos de las extremidades, ¿no? Si hay una afectación a nivel del hemisferio cerebeloso derecho, habrá pues una alteración en las extremidades del hemicuerpo derecho, ¿no? En brazo y pierna derecha, especialmente de los brazos y las piernas. Eso es lo que vamos a poder evidenciar con mayor facilidad en los exámenes, ¿no? Donde vamos a ver la hipermetría, la descomposición de los movimientos que son muy evidentes, ¿no? Como dismetría, ¿no? Disdiadococinesia o adiadococinesia, ¿no? Con disartria cándida, ¿no? Oscilaciones en la marcha, oscilaciones en en los movimientos, ¿no? Y vamos a inclinarnos o a ver, va a haber una tendencia a la caída hacia el lado de la afectación, ¿no? Hacia el lado de la lesión en este caso. También son hallazgos frecuentes, pues como ya les he comentado, la disartria y el nistagmus en este caso también, que va a ser con el componente rápido hacia el lado afectado, ¿ok? ¿Qué más? Va a haber en este caso signos de la lesión del hemisferio, ya como vamos repitiendo, la hipotonía del lado enfermo, ¿no? Tú sabes ya que la hipotonía pues es una disminución en el tono muscular, ¿ya? Lo que va a significar que los músculos estén menos firmes y ofrecen menos resistencia al movimiento, ¿verdad? Sobre todo al movimiento pasivo, ¿ya? Puede afectar en este caso, la afectación puede ser pues tanto en niños, en adultos, ¿no? En ancianos, ¿ya? Los síntomas y los signos van a ser diversos, ¿no? Como por ejemplo, problemas subyacentes en el sistema nervioso o también en el sistema motor o muscular, ¿no? La disartria, que pues es un trastorno del habla, ¿no? La disartria es un trastorno del habla que va a caracterizarse por la dificultad en la pronunciación debido a los problemas que puedan haber en los músculos agonistas y antagonistas en este caso de la laringe que tienen que ver con el habla. Estos problemas pues pueden causar o pueden ser causados por trastornos al nivel del cerebelo o también puede ser trastornos del músculo, en este caso los músculos de la laringe, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde está la lesión exactamente, ¿no? Pero si está asociado a dismetría, si está asociado a nistagmos, si está asociado a ataxia, ya sabes que probablemente esta disartria se deba a alteración en el cerebelo, ¿ok? Y no en los músculos de la laringe o en las cuerdas vocales, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? La dismetría, como ya lo hemos recalcado varias veces, tiene que ver mucho la velocidad, con la fuerza que hacemos para hacer algún movimiento, ¿no? La braditeleocinesia, ¿qué es esto, no? ¿Dónde podemos ver esto, por ejemplo? Esto pues significa que hay lentitud, ¿no? Hay una ralentización, ¿no? De los movimientos. O sea, los movimientos van a ser lentos para tratar de para no cometer, digamos, errores, ¿no? Se refiere a los movimientos que se realiza de forma más lenta, ¿no? De lo habitual. Por ejemplo, como levantar el brazo, ¿no? O caminar, el paciente va a tener cierta bradicinesia, ¿no? También puede afectar la velocidad de la expresión de de la cara, ¿no? Y como que la cara va a aparecer
cara inexpresiva probablemente, ¿no? Y algunos movimientos automáticos también, como por ejemplo el balanceo de los brazos, ¿no? O sea, ya no va a haber tanto balanceo, va a ser más lento el balanceo de los brazos al caminar. ¿Ok? La disdiadococinese, como ustedes lo saben, es la dificultad, pues, ¿para qué? Para la dificultad o la incapacidad para realizar movimientos rápidos y alternados, ¿no? De forma coordinada. En este caso, por ejemplo, le pedimos que haga movimientos con la palma de la mano y el dorso, ¿no? Como aplaudir y cambiar con el dorso, ¿no? Igual hacemos con la otra mano, ¿no? Y eso vas a evidenciar que en uno de ellos, por ejemplo, puede haber torpeza o lentitud, ¿no? De los movimientos, entonces vas a poder diferenciar. Y si es que no es tan evidente, pues hay que quizás acelerar los movimientos para que se sensibilice la prueba y tener mejor resultado, ¿no? El temblor cinético o intencional, ¿no? Ya sabemos que esto se refiere a un temblor que va a ocurrir durante cualquier movimiento voluntario, mientras que acuérdense que el temblor intencional se va a caracterizar porque empeora, ¿no? O se intensifica al acercarse a un objeto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ya me estoy acercando a a mi nariz, el índice como que tiene más temblor, ¿ok? Eh, y se va a mantener constante como que durante la acción, ¿no? Mientras que el temblor intencional aumenta en la intensidad al final del movimiento y esto pues va a caracterizar a ello, ¿no? En cambio, el temblor cinético es el temblor que se asocia con cualquier movimiento, ¿no? En este caso, un movimiento voluntario, como por ejemplo subir y bajar las manos, ¿no? Abrir y cerrar los ojos, ¿no? Puede ser de naturaleza, puede ser que el temblor pues se mantenga constante, ¿no? Durante la acción y en cambio el temblor intencional pues se va a presentar en este tipo de pacientes y que va a empeorar pues con digamos, con la rapidez que hagas el movimiento y para finalizar o para llegar al punto, ¿no? Al objetivo, ¿no? Y es por eso que a veces nosotros cambiamos el objetivo para hacer, por ejemplo, índice, nariz del examinador, ¿no? Cambiamos el objetivo, vamos moviendo nuestro índice y complicamos más el examen para sensibilizar la prueba, ¿ok? Eh, ¿Qué más? La hipotonía, vamos, vamos a presentarlo en el lado que está enfermo, en el lado afectado. Va a ser la dificultad, si hay alguna dificultad para, digamos, para evidenciarla, pues hay que hacer algunos movimientos, como les dije, de balanceo de las manos, ¿no? El reflejo pendular y el reflejo pendular es el que también me va a ayudar a ver si hay o no hipotonía, ¿no? Y siempre es comparativo, ¿no? De hecho, que el lado derecho con el lado izquierdo va a ser diferente, entonces yo voy a saber de que uno de estos lados, ¿no? El que esté más, digamos, más flexible, el que no tenga tanta resistencia, pues es el lado que está afectado, ¿ok? Entonces, más de disartria, que ya lo hemos hablado mucho, entonces es para que no se olviden que el habla en este caso es cándida, ¿no? Silabiante, ¿no? Con cierto temblor e incluso puede haber una voz gangosa, ¿ya? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Esta es una mujer con... Mamá, papá, y nadie es raro. La única rara, pues no hay enfermedades cognitivas, ni mentales, ni anomalías genéticas, no. Soy la única rara, como dices. No, no sé si se iba a escuchar, chicos. Sí, sí se escucha, doctor.
Entonces, ese es la disartria, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que pueden grabar de una paciente con una enfermedad hereditaria, ¿no? Congénita. Entonces eso fue la disartria y más de dismetría, ya saben, es para consolidar que el talón rodilla es esto, ¿no? El talón va a la rodilla, el talón del lado izquierdo a la rodilla derecha y podemos desplazarlo por la espinilla, ¿ya? Y eso vamos a hacer varias veces y vas a darte cuenta que los movimientos de un lado es diferente al del otro lado si hay alguna afectación a nivel del hemisferio cerebeloso, ¿no? Puede ser dedo índice, puede ser perdón, dedo o índice nariz, índice nariz índice del examinador, ¿no? O puedes hacer de que dos rayas verticales con una horizontal, ¿no? O puedes hacerle escribir, ¿ya? Hay varias maneras de examinar la dismetría, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una paciente también, miren. ¿Eh? Justo al punto donde ya llega al objetivo, se presenta más mira, esa dismetría, ¿no? Como que trata de corregirlo, pero se pasa, ¿no? Mira, y es bilateral, ¿ah? Miren, ¿eh? Este es el talón rodilla, ¿ya? ¿Cómo se hace el estudio? Miren, el talón rodilla del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, ¿no? Lo hace perfectamente y con el izquierdo, como que miren, titubea ahí, ¿no? Acá, miren. Talón rodilla derecha, no lo hace bien porque se pasa, debería resbalarlo por la espinilla, ¿no? Y esta es la prueba de Stuart-Holmes, ¿ya? O la prueba de rebote, ¿ya? Entonces tú jalas el brazo del paciente y bruscamente lo retiras tu brazo y el paciente se va a golpear, ¿no? Se puede golpear, ¿ya? Pero en ese caso es negativo, ¿no? Esto es para ver el equilibrio, es la marcha en tandem, ¿no? El talón del pie opuesto va delante de los dedos del otro pie y le haces caminar como si fuera, o sea, por una línea, ¿no? Si es que está afectado, se va a tener lateropulsión. En este caso, miren, este paciente está demostrando cómo se hace el examen y en la segunda parte, pues te muestra que hay una afectación en el cerebelo del lado derecho y por eso, acá es normal, miren, el tandem es normal, pero acá vas a ver que hay una lateralpulsión al lado derecho, ¿no? Entonces, posiblemente tiene una afectación en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, es ipsilateral. Igual acá el paciente, miren, más el lado izquierdo él tiene, ¿eh? ¿Ve? Casi siempre lateropulsión al lado izquierdo, ¿ya? Pero tiene una ataxia bien marcada, mire, al lado izquierdo, como que se va, como que se va a caer a ese lado, ¿no? Esta es la braditelocinesia que habíamos comentado. Es una lentitud en los movimientos, una ralentización, ¿ya? También puede estar inmerso en los músculos de la cara, ¿no? Como que da una impresión de digamos, una fase inexpresiva, ¿no? Los movimientos son más lentos, ¿no? Y esto, pues, se presenta siempre en el lado donde hay la afectación, ¿no? Significa, pues, una ralentización o lentitud de los movimientos, ¿no? La disdiadococinesia, ¿no? Ya saben, ya
puede haber una alteración en los movimientos de pronación y supinación que hacemos con la palma de las manos, ¿ya? Es para repetir lo que hemos visto ya. Y esto pues va a ser mayormente en el lado que está afectado, es ipsilateral, ¿ya? Temblor cinético o intencional, también ya lo hemos visto, el rebote, con el video creo que quedó muy claro, ¿no? O puedo hacer de esta manera, con la flexión, o sea, hago que le pongo acá resistencia y le digo que flexione, ¿no? Todo lo que pueda, que me gane. Y de un momento a otro lo suelto y él se va a golpear posiblemente la parte del pecho, ¿ya? Eso se llama Stuart Holmes. Y entonces vemos tenemos que ver por qué se da esto, ¿no? Como ustedes saben, puede haber pues malformaciones, puede haber tumores, puede haber alteraciones eh, diversas a nivel del cerebelo. Y las causas quizás más frecuentes o los trastornos cerebrosos más frecuentes son, pues, en este caso, las degenerativas, ¿no? Probablemente por ingesta de alcohol, ¿no? Malformaciones congénitas, ¿no? Que van a llevar a este cuadro, ¿no? Entonces, los consumidores crónicos de alcohol suelen desarrollar con el paso de los años, pues una entidad actualmente denominada degeneración cerebelosa alcohólica. Esta pues se va a producir originalmente, mm, va a ser o ha sido descrita como una forma restringida de degeneración cortical cerebelosa, ¿no? Que se va a producir en pacientes que van a ingerir alcohol, ¿no? Los hallazgos en sí patológicos estaban, pues, o están confinados a degeneración de las células de Purkinje localizadas en el vermis, en la parte anterior y en la parte superior, y en algunos casos, pues, se extienden hasta la corteza de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Las manifestaciones clínicas son signos y síntomas de disfunción cerebelosa, ¿no? Vas a tener alteración de las que ya hemos visto probablemente, ¿no? Y va a ser de aparición subaguda a crónica, ¿ya? Va a ser progresiva, ¿no? Lentamente, ¿ya? Caracterizado mayormente por ataxia, ¿no? A nivel de la marcha va a haber incoordinación de las piernas. Eh, con respecto sobre todo relativo a los miembros superiores, y va a haber ausencia de déficit del habla, ¿no? O sea, no va a haber problemas con el habla probablemente, o con los movimientos oculares, ¿no? Más va a ser ataxia, ¿sí? Si quizás si esto se correlaciona o puede estar asociado a trastornos, pues, por efectos tóxicos directos del alcohol, o pueden ser también trastornos nutricionales, ¿no? Esto, pues, no se ha definido bien a qué se debe, ¿no? O si es netamente por la afectación del efecto tóxico del alcohol, o probablemente por alteración a nivel a nivel nutricional, ¿no? Porque el alcohol interfiere con varias, varias partículas en su metabolismo, en su absorción, todo ello, ¿no? Entonces, sobre la degeneración cerebrosa alcohólica, pues no hay muchos estudios que concluyen cuántos pacientes tenemos en sí, ¿no? En este caso, pues hubo un estudio que registró em, digamos, una frecuencia sí, o una incidencia de 33% de los casos, ¿no? Y em, hay un estudio donde se hizo autopsias a estos pacientes, donde solo el 11% presentó alteración a nivel del cerebelo, ¿no? Incluso en algunos dicen hasta el 42% de todos estos pacientes,
¿ya? Otra causa pues es la malformación de Dandy-Walker, como ya ustedes saben, pues es la asociación de la dilatación quística del cuarto ventrículo, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Diversos grados de alteración del vermis cerebeloso e incluso una hidrocefalia, ¿no? Que puede ser supratentorial. Fue descrita pues por primera vez, en este caso por Dandy Walker y Blackman, ¿no? Y lo definieron como un síndrome, ¿no? Que tiene criterios diagnósticos y de nomenclatura, que siguen siendo pues un tema de permanente debate entre los especialistas, ¿no? El origen parece basarse pues principalmente en un desarrollo anormal de las vías de comunicación del líquido cefalorraquídeo y se ha sugerido predisposición genética incluso, ¿no? Asimismo, se le ha asociado a diversas malformaciones y alteraciones cromosómicas. Igual las alteraciones clínicas son variables, ¿no? Va a depender qué afectación predispone o prepondera, ¿no? Mayormente el diagnóstico, pues, se realiza durante la etapa prenatal mediante un estudio de ultrasonido, ¿ya? O también se realiza postnatal, ¿no? De forma clínica, ¿ya? Y con estudios de imágenes, ¿no? Como puede ser tomografía en este caso, ¿ya? O también podrías ver con una resonancia magnética, ¿no? El tratamiento, pues, tiene, digamos, hay muchas cosas que se podría realizar, sobre todo terapia y quizás una intervención a este nivel, ¿no? Cuando los pacientes presentan sobre todo manifestaciones de hidrocefalia sintomática. Las ataxias hereditarias son otro grupo de patologías que llevan a trastornos del cerebelo o trastornos cerebelosos, ¿no? En este caso vamos a tener ataxias congénitas que no son evolutivas o ataxias hereditarias, ¿no? Vamos a tener el grupo de las autosómicas recesivas y las ataxias ligadas al cromosoma X, ¿no? Dentro de las autosómicas recesivas está el síndrome de Uber, Newman, ¿no? Gillespie, Poyip-Otay, ¿no? La ataxia congénita tipo Cayman, ¿no? Síndrome de aplasia cerebelosa vermiana. En la ataxia ligadas al cromosoma X, el síndrome de ataxia cerebelosa, síndrome de Payné, síndrome de ataxia congénita o anemia, perdón, y la sideroblastia, ¿no? Entonces, las ataxias hereditarias pues, van a constituir un grupo muy amplio de situaciones en las que cada vez es mayor el número de genes conocidos, ¿no? Con el advenimiento de la genética, con todos los avances que tenemos, pues tenemos más exámenes que abarcan quizás más genes y por eso vamos descubriendo más enfermedades, ¿no? Desde un punto de vista práctico, pues los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? En este caso, las no evolutivas, ¿ya? Y las evolutivas o las progresivas, ¿no? Dentro de las no evolutivas tenemos las recesivas y las ligadas al cromosoma X. ¿Ya? Dentro de las congénitas no evolutivas, pues está quizás la más importante o las más importantes, el síndrome de Joubert, como les comenté, que es una malformación cerebelosa más quizás que se caracteriza más por transmisión autosómica recesiva en este caso, ¿ya? Y em, aunque en sí se desconoce su base molecular, se ha identificado a nivel del locus 9, ¿no? Se caracteriza por una agenesia del vermis cerebeloso
hay hipotonía, hay retraso psicomotor, ¿no? Se han descrito casos en sí que no presentan retraso y al menos uno de las dos siguientes, ¿no? Por ejemplo, anomalías adicionales como episodios de hiperventilación o movimientos anormales de los ojos, ¿no? Asimismo, si bien no son manifestaciones características, pueden asociarse pues a hidrocefalia, ¿no? A anomalías o patologías del cuerpo calloso, polidactilia, puede haber quiste de riñón, ¿no? Disinesias bucolinguales, cardiopatías también, y también podría presentar convulsiones, ¿no? Entonces el síndrome de Hubert es, digamos, tiene muchos componentes, tiene muchos síntomas, ¿no? Y es un poco, digamos, difícil a veces de diagnosticar, ¿no? Porque hay que hacer un estudio genético. Entonces, también se podría, como que correlacionar con un diagnóstico por ecografía, ¿no? Y pues eso va a depender mucho de lo que tú puedas tener, ¿no? Si tienes tomografía, si tienes resonancia, mucho mejor, ¿no? Que van a demostrar con mayor claridad el compromiso a nivel del cerebelo, ¿no? El síndrome de Newman, que es otro de los síndromes más característicos de las ataques hereditarias no evolutivas, autosómicas recesivas, es pues junto a la ataxia, las manifestaciones de esta entidad incluyen pues microcefalia, ¿no? En el Newman vamos a tener microcefalia, vamos a tener retraso mental, también va a tener convulsiones, puede haber espasticidad, puede haber movimientos atetóxicos, ¿no? Con o sin ceguera, incluso puede haber ceguera, ¿no? Y el gen en este caso pues va a ser localizado a nivel del gen 11, ¿no? El cuadro pues va a ser em, o se va a describir como un síndrome de carbohidratos, ¿no? En este caso deficientes en glicoproteínas, ¿ya? Hay una alteración a nivel de los carbohidratos deficientes en glicoproteínas en su base patológica y puede haber un síndrome de desequilibrio, ¿no? Puede haber también, casi en la cuarta parte de los pacientes, se va a evidenciar anomalías a nivel del vermis, ¿no? El síndrome de Gillespie puede haber o va a estar asociado junto a la ataxia, va a haber aniridia parcial, retraso mental, hipoplasia del vermis también, ¿no? El síndrome de Oyeral, Hederson. En este caso, la ataxia pues se va a acompañar de pancitopenia progresiva y va a conducir mayormente a un fallecimiento, ¿no? A pesar de que puedas hacer el trasplante incluso de médula ósea, el paciente va a fallecer. Va a estar asociado también a microcefalia, inmunodeficiencia y también puede haber hipoplasia a nivel del cerebelo, ¿ya? El síndrome de Pollito-Tai en este caso puede estar incluido también, mm, o puede estar inmerso la ataxia asociado con ictiosis, puede haber retraso mental, va a haber cataratas, ¿no? Microcefalia, enanismo, osteoclerosis, calcificaciones de los ganglios basales, también vamos a tener en este caso con el síndrome de Pollito-Tai o Pollito-Tai. ¿No? Y el gen en esta patología va a ser el gen 19, ¿ya? La de Cayman es el gen que va a estar localizado a nivel también 19, al igual que el pollito Tai, ¿ya? Cursa con ataxia congénita junto a nistagmus y retraso mental. Las ataxias congénitas no evolutivas, eh, autosómicas dominantes, ¿no?
Vamos a tener otro tipo de ataxias, como el síndrome de aplasia cerebelosa vermiana, ¿ya? El síndrome de ataxia cerebelosa vermiana va a tener asociado a un retraso en la parte motora, marcha inestable, nistagmos, dismetría y puede haber o no retraso mental. ¿Ok? Los síndromes de ataxia cerebelosa congénita va a estar asociado a espasticidad, ¿no? Cursa con manifestaciones como espasticidad y signos de Babinski incluso, ¿ya? Eh, Luego, con ataxias ligadas al cromosoma X, vamos a tener pues la ataxia congénita con oftalmoplejía, ¿no? O sea, una alteración posiblemente en el movimiento de los ojos, ¿no? Eh, el gen va a ser el gen X, ¿no? Se va a estar ubicado en el gen X, por eso es relacionado al cromosoma XQ, que se va a manifestar pues por una ataxia congénita con retraso motor, disartria, oftalmoplejía externa, sin retraso mental, ¿no? El síndrome de Paine también son pacientes que van a presentar junto a ataxia, microcefalia, retraso mental y diplejía espástica. Y el síndrome de ataxia congénita y anemia sideroblástica va a haber una ataxia con anemia y una inmunodeficiencia. Eso es lo que va a caracterizarlo a la ataxia congénita y anemia sideroblástica. Y viniendo ya a las ataxias progresivas o degenerativas, que quizás sea lo más importante de las ataxias que vamos a ver, tenemos a las autosómicas recesivas, ¿no? Son ataxias progresivas que van a ir degenerando o incrementando los síntomas y la discapacidad del paciente, ¿no? Vamos a tener la ataxia de Friedrich, ¿no? Quizás la más conocida de todas, la ataxia espástica recesiva, ¿no? Tipo Charleaux-Seguin, el síndrome de Cocaine, el síndrome de Marinesco-Sjögren y el síndrome de Bert, ¿no? También puede estar la ataxia telangiectásica, ¿no? O también conocido como síndrome de Luz-Bark, ¿no? En este caso vamos a tener compromiso, ¿no? En la ataxia de Freitas, por ejemplo, vamos a ver qué es la más frecuente de las ataxias hereditarias y pues esta va a afectar casi a dos, uno a dos personas por 100.000 habitantes, ¿no? Con una frecuencia de portadores de uno de cada 90. Se va a transmitir, su transmisión es de carácter autosómico recesivo, por lo que se afectan pacientes de ambos sexos, ¿no? Aunque asimismo se han descrito casos con herencia aparentemente dominante, en los que suelen observarse una importante variación del fenotipo, ¿ya? La base genética de estas formas es el apareamiento homocigoto, heterocigoto del gen X25, que se va a localizar en el cromosoma 9, ¿no? Y va a codificar una proteína, en este caso la proteína se llama frataxina, ¿ya? Y la frataxina, pues, es la que se va a ubicar en la membrana de los mitocondrias, ¿no? Y esta, pues, va a tener una función que va a ser eh, un transportador, ¿no? A nivel de la mitocondria de hierro, ¿no? Y podría, pues, ser que la frataxina regule el flujo del hierro a las mitocondrias. Y su deficiencia va a producir radicales libres tóxicos que van a dañar, pues, a la mitocondria, ¿no? Y esto va a ocasionar la muerte celular, ¿no? Con lo que esta ataxia de Friedrich sería pues una enfermedad mitocondrial en sí, ¿no? Y la más frecuente pues de todas. Por otra parte,
En los pacientes con ataxia de Freitas pueden demostrarse una alteración no solamente a nivel central, sino también a nivel del metabolismo oxidativo, ¿no? Y también puede haber elevación de otras toxinas, ¿no? Que también se pueden utilizar como marcadores, ¿no? Y sobre todo va a haber daño oxidativo del ADN, ¿ya? La ataxia de Freitas es digamos, el más frecuente de las ataxias degenerativas o progresivas y va a ser la que más frecuentemente va a causar fallecimientos prematuros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber también patologías asociadas como cardiopatías, ¿no? Como el músculo se va a engrosar, hipertrofia cardíaca, ¿no? Va a haber alteración a nivel del sistema óseo esquelético, ¿no? Va a haber un pie cabo. Entonces, las miocardiopatías, ¿no? hipertróficas son las que mayormente van a complicar al paciente y le va a causar posiblemente la muerte con, con más afectación a nivel muscular o de músculo cardíaco, ¿no? Además, la ataxia espástica recesiva de tipo Charlot, esta entidad pues se denomina por las poblaciones canadienses. em, En este está presente pues el curso con retraso del inicio de la marcha, va a haber ataxia, espasticidad, va a haber retrasos psíquico, atrofia de la mitad superior del cerebelo y presentación de fibras de mielina en la retina en este caso, ¿no? Em, en la mayoría de los pacientes son de origen francés, también se ha descrito pues en nuestro país, pero es una enfermedad muy rara, ¿no? No hemos, en sí, nunca he tenido este tipo de paciente, ¿ya? Pero dicen que hay un reporte, ¿no? La otra es la ataxia por deficiencia de vitamina E, ¿no? Es un cuadro clínico prácticamente indistinguible, ¿no? De la ataxia de Friedrich es similar, ¿no? Con mejoría de las manifestaciones neurológicas tras el tratamiento con vitamina E. El gen, en este caso, que va a estar afectado, está localizado en el cromosoma 8, ¿no? El síndrome de Cochrane se manifiesta con ataxia progresiva, sensibilidad a la luz, retraso mental, ¿no? Va a haber talla baja, va a haber neuropatía, atrofia óptica, retinopatía y puede asociarse también a calcificaciones intracraneales y leucodistrofia. El síndrome de Marinesco-Sjögren junto a la ataxia puede haber, pues, bueno, la ataxia va a ser progresiva y puede haber también catarata, puede haber retraso mental leve, atrofia del vermis y miopatías, ¿no? El síndrome de va a ser progresiva, ¿no? Como en todas. Se acompaña de atrofia óptica, va a haber piramidalismo, por ejemplo, va a haber hiperreflexia, puede haber disminución de la fuerza, ¿no? Va a haber pies cabo, va a haber retraso mental y afectación a nivel de la sensibilidad profunda, ¿ya? Posiblemente va a haber apalestesia, ¿no? La ataxia telangiostásica se trata de una afectación digamos, genéticamente determinada cuyo gen está localizado en el cromosoma 11, que esta pues va a tener muy poca incidencia, felizmente, ¿no? Es una enfermedad multisistémica y va a cursar pues con alteraciones neurológicas entre las que hay pues la ataxia, ¿no? También va a haber extrapiramidalismos como temblor, como rigidez, ¿no? Va a haber coriatetosis, ¿no? O atetosis también. Entonces va a ser como que una mezcla entre la ataxia y síndromes extrapiramidales, ¿no? Digamos, en contraposición al síndrome de Berg, que vamos a tener ataxias
y piramidalismos, ¿no? Esto, pues, para que lo revisen, hay ataxias que vamos a tener como ataxias autosómicas dominantes, ¿no? En este caso, la ataxia espinocerebelosa. Eh, es un montón, ¿no? Porque son varios tipos, ¿ya? De estas, tener presente que las ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes van a constituir un grupo de situaciones que inicialmente fueron clasificadas pues, según el cuadro clínico, ¿no? Pero los avances de la biología pues, y la parte molecular nos ha permitido pues, mejorar esta clasificación y el conocimiento de estas enfermedades, ¿ya? Permitiendo incluso que hayan variantes de esta enfermedad, ¿no? La ataxia cerebelosa, espinocerebelosa, eh, vamos a, digamos, agruparlas de tipo uno con el gen 6, ¿no? En el cromosoma 6, el 2 en el gen del cromosoma, alteración en el cromosoma 12, ¿no? Brazo corto y la ataxia espinocerebelosa 3 con la enfermedad de Machado-Joseph, quizás la más conocida, ¿no? Con alteración a nivel del gen 14 y la ataxia espinocerebelosa 4 pues con el gen 16, ¿no? La 5 con el gen 11, ¿no? Como acá lo vamos mencionando, ¿no? Em, ¿Qué más? Am, Esto se hizo una clasificación simplificada que va a agrupar estas ataxias en cuatro grupos en sí, ¿no? Por ejemplo, quizá, ¿no? El tipo uno va a incluir, pues, formas de ataxia con atrofia óptica, oftalmoplegia, demencia y signos extrapiramidales, donde va a estar la ataxia espinocerebelosa 1, la ataxia espinocerebelosa 2 y la ataxia espinocerebelosa 3 y la 8, ¿no? El tipo 2 van a pertenecer a las variantes con degeneración retiniana, oftalmoplegia, con o sin signos piramidales, ¿no? Van a estar la ataxia espinocerebelosa 7. El tipo 3 se corresponde pues con las ataxias autosómicas dominantes, ¿no? Va a estar la ataxia espinocerebelosa 6 y el tipo 4 va a incluir a la ataxia espinocerebelosa dominante con temblor esencial y ataxia autosómica dominante periódica. Esas ataxias pues se van a originar por una expansión repentina de un triplete, ¿no? De citosina, adina y guanina, ¿no? Salvo para la ataxia espinocerebelosa 4 y la ataxia espinocerebelosa 5, cuyas mutaciones pues no han sido identificados, ¿no? Y para la ataxia espinocerebelosa 8, pues en la que el triplete va a haber se va a expandir en citosina, tiamina y guanina, y no la citosina, adenina, guanina. Otros trastornos van a estar relacionados a las expansiones de un triplete a nivel de la citosina, adenina, guanina, que van, pues, incluir o incluyen la enfermedad de Huntington, ¿no? La atrofia muscular espinal vulvar de Kennedy y la atrofia dento-rubro em, es dento-rubro pálido Lucian, ¿no? Son situaciones pues que van que tienen un inicio o un comienzo en la edad adulta, ¿no? Y cursa con trastornos del equilibrio en relación con disfunción cerebelosa. También va a haber disfunción de los núcleos basales, ¿no? Y las estructuras oculomotoras, ¿ya? Creo que eso más que nada es que tienen que quizás tener presente. No creo que les pregunten eso, pero simplemente para que tengan conocimiento, ¿no? Quizás de todo lo que hemos conversado, tener fijo la ataxia de Friedrich, ¿no? La ataxia episódica familiar, posiblemente también.
¿no? Que es una ataxia episódica o intermitente, ¿no? Es un trastorno raro, ¿no? De herencia autosómica dominante también. Va a cursar con episodios bruscos de ataxia, ¿no? Precipitados por movimientos, sobresaltos o emociones, con una duración de segundos a minutos, junto con mioquimias continuas, ¿no? Mioquimias son movimientos repetitivos, movimientos pequeños de grupos musculares, ¿ya? Va a estar relacionado a mutaciones puntuales, en este caso de los canales de potasio, ¿no? Que están localizados en el cromosoma 12, ¿no? En brazo corto, ¿no? Y la ataxia episódica familiar tipo 2 se va a caracterizar por episodios recurrentes de ataxia, ¿no? Va a durar horas, ¿no? Junto con náuseas, vómitos, cefalea, pero no va a haber mioquimias, ¿no? Esa es la diferencia entre tipo uno y tipo 2, donde el tipo uno va a tener minutos o segundos de duración de la ataxia y va a haber mioquimias, ¿no? En comparación o en contraste al tipo 2 donde no, o sea, la duración va a ser más de una hora y va a estar asociado, o no va a estar asociado a las mioquimias, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos todavía? Sí, Sí, doctor. doctor. Todo claro. Ya, me preocupé. Disculpe, pero este es como que es el tema un poquito más tedioso porque hay un montón de clasificaciones y eso que han faltado varias todavía. Pero en la diapositiva creo que está todo el resumen, ¿ya? Como que por ahí darle fuerza. Bueno, ya los síntomas, los signos, creo que lo hemos visto varias veces, ¿no? Lo hemos como que am, repetido para que lo puedan captar o consolidar. En la práctica vamos a hacer y estamos haciendo esas pruebas, ¿no? Cualquier duda, mm, se pueden comunicar con el delegado, les puede dar mi número y me preguntan, ¿no? De cualquier tema de neurología en especial, ¿no? ¿No hay preguntas, chicos? Todo claro, doctor. Muy bien. Le mandé a Fernando las diapositivas, ¿ya? Em, si no hay preguntas, pues damos por concluido la clase. Cuídense. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Cuídense. doctor. Chao.